Lucía Fuentes estaba acostumbrada a volver a casa a las 7:15 de la tarde. A esa hora terminaba su turno en el Centro de Estética Amélie, un local pequeño pero acogedor a 2 manzanas de su casa, donde llevaba 5 años trabajando como manicurista. 5 años de olor a esmalte y el sonido de las limas. Otros tantos dedicados a manos ajenas e historias personales que las clientas le contaban con más confianza que a sus psicólogos. Lucía sabía escuchar y sonreír cuando no le apetecía, y también mantener la compostura cuando algo por dentro se resquebrajaba. Físicamente, era de esas mujeres que no se notan a la primera, no porque no fueran atractivas, sino porque no llamaban la atención sobre sí mismas. De estatura media, pelo oscuro y ondulado hasta los hombros, que casi siempre recogían una coleta sin perder tiempo en peinarlo. Sus manos, siempre impecables, una costumbre profesional. Su mirada, directa, sin coqueteos ni excesiva dulzura. Sus compañeras del salón decían de ella: Lucía es de fiar. Sus clientas, que no hablaba de más, pero siempre sabía cuándo dar una palabra de apoyo. Su marido, en los últimos 2 años, no decía nada de ella. Simplemente había dejado de verla. Carlos Vargas era un hombre a quien la naturaleza había dotado de un buen físico, pero sin el carácter que lo acompañara. Alto, de rasgos regulares, sabía causar una excelente primera impresión. Una sonrisa encantadora, un discurso seguro, un reloj caro comprado a plazos. Pero la primera impresión era todo lo que podía ofrecer. Después venía el vacío, disimulado con irritabilidad. Cambiaba de trabajo cada año y medio, alegando que no lo valoraban, y se involucraba en negocios dudosos con sus amigos. Y cada vez era Lucía quien sacaba a la familia del siguiente bache financiero. En silencio, sin reproches, se convencía a sí misma de que eso era el matrimonio: aguantar y resistir. A Silvia Romero la había visto 2 veces. La primera, por casualidad, hacía 8 meses, al recoger a Carlos de una fiesta de empresa y notar a una mujer desconocida que le sujetaba el codo durante demasiado tiempo al despedirse. La segunda, en una foto en su móvil, que se abrió sola cuando él le pidió a Lucía que contestara una llamada. No dijo nada entonces, solo dejó el teléfono sobre la mesa, boca abajo, y salió al balcón. Se quedó allí un rato, volvió y preparó la cena. Estaba ganando tiempo porque tenía miedo, no de Carlos, a él había dejado de temerle hacía mucho. Tenía miedo de destruir lo que su hija Sofía llamaba nuestra familia. La niña quería a su padre, a pesar de todo, y Lucía no podía borrar eso con una sola decisión. Aquella tarde de septiembre, caminaba a casa un poco más rápido de lo habitual. Le dolía la espalda, le apetecía un té caliente y silencio. Sofía debía de haber vuelto del colegio a las 3 y Lucía la había llamado a las 4 para asegurarse de que todo estaba bien. La niña contestó de forma extraña, con frases cortas, casi sin emoción, pero Lucía lo atribuyó al cansancio, después de un examen de matemáticas. No se le ocurrió pensar que aquel día no habría silencio. La puerta del piso no estaba cerrada con llave. No solo eso, la cerradura había sido abierta desde fuera con una llave. Lucía se detuvo un segundo y buscó en el bolsillo de su chaqueta su propia. La tenía consigo. Eso significaba que alguien había usado el segundo juego, Carlos, o alguien con su llave. Entró. Lo que vio en el recibidor tardó varios segundos en procesarlo. Su cerebro se negaba a aceptar la escena como real. En medio del pasillo estaba su maleta grande, la misma con la que habían ido de vacaciones 3 años atrás, las últimas vacaciones juntos, cuando ella todavía creía que todo podía arreglarse. La maleta estaba abierta y sobre ella se inclinaba una mujer. No, Carlos, una mujer. Silvia Romero era de esas personas que saben ocupar el espacio ajeno como si siempre les hubiera pertenecido. 35 años, alta, segura en cada movimiento, con el pelo oscuro suelto. Metía sin prisa en la maleta la ropa de Lucía, una pila de jerseys del estante superior del armario, el neceser del baño, que por alguna razón ya estaba allí. Lo hacía con calma, casi metódicamente, como si estuviera organizando su propio armario para el cambio de temporada. Ah, has llegado, dijo Silvia, sin volverse. Bien. Así coges tú misma lo que me falte. ¿Luciano se movió? Algo en su interior, ese instinto que distingue a las personas que saben sobrevivir, le ordenó quedarse quieta, observar, no gritar. Silvia finalmente se giró. En su rostro había esa expresión particular de condescendencia de quienes se sienten completamente impunes. No te preocupes tanto. Te dejaremos dinero para el primer mes. Podréis alquilar un pisito para empezar, dijo, y en la comisura de sus labios asomó una sonrisita. No os moriréis de hambre. Dejaremos, dijo. Lucía desvió lentamente la mirada hacia el fondo del pasillo. Carlos se asomó desde la habitación, solo un segundo, no más. Sus miradas se cruzaron y él retrocedió de inmediato,
como si en lugar de a su esposa hubiera visto a una desconocida a la que no tenía nada que decirle. Ni siquiera intentó hablar, simplemente se escondió. Y en ese silencio, en su cobarde paso atrás, estaba todo lo que necesitaba saber sobre el hombre con el que había vivido 10 años. Lucía tenía 33 años, y los últimos 10 los había pasado con él. Recordaba cómo se conocieron en el cumpleaños de un amigo común, lo divertido y un poco perdido que parecía entonces. Y ella, tonta de ella, pensó que esa torpeza era sinceridad. Durante todos esos años, lo había sacado de deudas, lo había apoyado mientras ella trabajaba doble turno, le había dado una hija, había perdonado su silencio y su distancia. Y ahora, él estaba detrás de una puerta, escondiendo la mirada, mientras otra mujer empaquetaba la vida de Lucía en una maleta. «Mamá». La voz era baja, casi inaudible. Lucía bajó la vista. Sofía estaba en el umbral de su habitación, pequeña, con el uniforme del colegio que aún no se había quitado. 9 años, ojos castaños como los de Lucía. Y en ellos había algo que a su madre le cortó la respiración. No era miedo, era seriedad. Esa seriedad adulta impropia de un niño que aparece cuando comprenden. Los mayores se han roto y hay que aguantar. Sofía era precisamente esa clase de niña la que se daba cuenta de todo. No porque se lo explicaran. Simplemente, desde que nació, observaba el mundo con una atención silenciosa que los adultos suelen confundir con timidez. Fue la primera en sentir cuando papá y mamá empezaron a hablar con demasiada cautela, como si caminaran sobre hielo. La primera en notar que papá salía cada vez más a menudo por las noches. Y la primera en entender hoy que estaba pasando algo que mamá necesitaba saber de inmediato. Sofía se acercó, tiró de la manga de su madre y poniéndose de puntillas, le susurró directamente al oído. «Mamá, tenemos que irnos ya. Tengo que contarte algo». Silvia les lanzó una mirada rápida y volvió ostentosamente a la maleta. Lucía tomó a su hija de la mano y fueron a la cocina. Cerró la puerta, no de un portazo, la cerró con cuidado hasta oír el clic. Se sentó en una silla frente a Sofía para mirarla a los ojos. «Habla, todo lo que viste». Sofía empezó a toda prisa. «Cuando llamaste a las 4, yo estaba en el pasillo. Esa señora llegó antes con papá. Pensaban que yo dormía. Me acosté después del cole, me dolía la cabeza, pero oí cómo hablaban. Luego me levanté a por agua y vi por la rendija de la puerta». «¿Qué viste?» Sacó de su bolso una bolsita pequeña, transparente, con algo blanco dentro, y la metió, así Sofía gesticuló con las manos, debajo de tu ropa en la maleta. Y le dijo a papá que lo encuentren y desaparecerá por sí sola. Ni juicios, ni pensión alimenticia. El silencio en la cocina era tan abrumador que Lucía podía oír el tic-tac del reloj sobre la nevera, una bolsita, polvo blanco, debajo de su ropa en la maleta, y una frase cuyo significado no dejaba lugar a dudas. No era un simple intento de echarla de casa, era una trampa, de esas que luego no puedes explicar, ni negar, ni demostrar tu inocencia fácilmente. Con ese equipaje, no solo se podía perder un piso, se podía perder a una hija y la libertad. Lucía se enderezó. Por dentro, y esto le sorprendería más tarde, no había pánico, había frialdad. Una frialdad nítida y firme, como el hielo bajo sus pies, que no podía romperse con un movimiento brusco o te hundirías. «Eres muy lista», le dijo a Sofía en voz baja. «Lo has hecho todo bien. Ahora escúchame. Te quedas aquí, en la cocina. No abras la puerta, ¿vale?» Sofía asintió. Lucía sacó su móvil. Primera llamada. A Laura Jiménez, su amiga, que vivía a 10 minutos andando. Eran amigas desde el colegio. Si había alguien a quien podía decir «te necesito ahora mismo» sin dar explicaciones, era a ella. Laura era una mujer de una pasta especial, de las que no hacen preguntas de más en un momento crítico, sino que simplemente cogen el bolso y salen de casa. Trabajaba como contable, era práctica hasta la médula, y poseía una cualidad rara. En medio del caos ajeno, sabía mantener una calma absoluta. «Laura, te necesito muchísimo, ahora mismo. ¿Sabes la dirección?» «¿Qué ha pasado?» «Cuando llegues, te explico. Es urgente y vital. Por favor». Segundo paso. Lucía abrió la cámara del móvil y activó la grabación de video. Salió lentamente de la cocina al pasillo. Silvia seguía junto a la maleta. Lucía se movió de manera que en el encuadre entraran la maleta, la mujer que estaba junto a ella y la ropa. Grabó en silencio, sin comentarios, sin acercarse a la maleta, ni un solo contacto con ella. Eso era importante, vital. Silvia se dio cuenta del móvil. «¿Qué haces? ¿Estás grabando?» En su voz había irritación. «Sí», dijo Lucía con calma. «Quita la cámara. No puedes grabar sin mi consentimiento». «¿En mi piso? Sí puedo, Lucía». Giró ligeramente la cabeza.
Este piso está a mi nombre. Puedes comprobarlo en el registro de la propiedad. Era cierto. 5 años atrás, cuando pidieron la hipoteca, el préstamo se formalizó a nombre de Lucía. Carlos tenía un mal historial crediticio. Él le dio las gracias entonces. Ahora, al parecer, lo había olvidado. Silvia se calló, pero su mirada se agudizó. Tercer paso. Lucía volvió a la cocina, entornó la puerta y marcó el 112. Buenas tardes. Quiero denunciar un conflicto y un posible delito de colocación de sustancias prohibidas en esta dirección. Dio la dirección con claridad, sin titubear. En mi piso hay una persona ajena que está metiendo mis cosas en una maleta. Mi hija ha visto cómo metía en la maleta una bolsita con una sustancia presuntamente ilegal. Yo no he tocado la maleta. Ruego que envíen una patrulla y realicen una inspección según el procedimiento. El operador le pidió detalles. Le dijo que permaneciera donde estaba y que no tocara nada. Lo entiendo, dijo Lucía. Es exactamente lo que estoy haciendo. Guardó el móvil. Sofía la miraba, sentada en un taburete de la cocina, abrazando su mochila del colegio como si fuera un escudo. ¿Irá todo bien?, preguntó la niña. Sí, dijo Lucía. Haremos todo correctamente. Desde el pasillo llegaban los pasos de Silvia. Caminaba de un lado a otro, claramente nerviosa. Luego, la voz de Carlos, apagada. Silvia, ¿cómo vas? Y la respuesta de ella, corta y furiosa. Bien, que se atrevan a hacer algo. Lucía se quedó junto a la ventana, mirando al patio. Abajo, la puerta del portal se cerró de golpe. En el parque infantil, el perro de alguien tiraba de la correa. La vida al otro lado de la ventana seguía su curso, ajena a que allí, en el cuarto piso, se estaba decidiendo si ella sería libre o no. Pensó que Silvia, seguramente, estaba convencida de su plan. Lucía entraría, vería la maleta, se lanzaría a deshacerla, encontraría la bolsita o no, y luego la encontrarían otros en las circunstancias adecuadas. O Lucía lo entendería todo, se asustaría y se iría en silencio, sin juicio, sin reclamar el piso, sin pensión alimenticia. O se pondría a gritar, a amenazar, y entonces tendrían un motivo para llamar a la policía contra ella. Un escándalo, una crisis nerviosa, una mujer desequilibrada. Lucía no eligió ninguna de esas opciones. 20 minutos después, Laura llamó al telefonillo. 30 minutos después, un coche de la Policía Nacional se detuvo frente al portal. Lucía tomó a Sofía de la mano, salió de la cocina y abrió la puerta de entrada. Silvia se giró, apartándose de la maleta. Por primera vez en toda la tarde, en su rostro apareció una expresión que no era ni de confianza ni de condescendencia. Era miedo. Y Lucía lo notó, lo memorizó, porque ese instante, el momento en que la otra persona se da cuenta de que ha calculado mal, valía toda la frialdad y el autocontrol de la última media hora. En el umbral apareció un agente de policía uniformado. Detrás de él, otro. Y a su lado, Laura, sin aliento y con el móvil en la mano que había llegado justo con la patrulla y entró con ellos, quedándose un poco atrás y examinando la habitación en silencio, con la mirada penetrante de quien ha entendido al instante que allí pasaba algo muy serio. ¿Quién es la propietaria del piso?, preguntó el primer agente. Yo, dijo Lucía, con voz firme. Estoy lista para explicarlo todo. El inspector Garrido era de esa clase de policías, a los que no se les conmueve ni con lágrimas, ni con gritos, ni con presiones. 41 años, corpulento, con el pelo oscuro y corto, donde ya asomaban las canas. Su rostro, cerrado, profesionalmente neutro, de los que no revelan ni compasión ni condena antes de tiempo. Entró el primero en el piso, echando un rápido vistazo al recibidor. Una maleta abierta con ropa, una mujer junto a ella, otra mujer en la puerta de la cocina con una niña detrás, un hombre merodeando al fondo del pasillo. Quedó claro de inmediato que había visto cosas parecidas, no exactamente esto, pero sí algo de estructura similar, un conflicto familiar con reclamaciones de propiedad, solo que la denunciante desde el principio había hablado de sustancias prohibidas, y eso lo cambiaba todo. Garrido se detuvo en medio del recibidor y dijo en voz baja: Les ruego que todos permanezcan en sus sitios. Nadie toque nada. El segundo agente, un joven de unos 25 años con un bloc de notas, se quedó junto a la puerta de entrada. Laura Jiménez, que había entrado con la patrulla y solo tuvo tiempo de lanzar una breve mirada a Lucía, una mirada que lo decía todo. Estoy aquí, estoy contigo, habla. Se apartó hacia la pared y guardó silencio. Comprendía que ahora no era su turno. Garrido se volvió hacia Lucía. ¿Es usted quien ha llamado? Sí, Lucía Fuentes. Soy la propietaria de este piso. La hipoteca está a mi nombre. Hablaba con claridad,
sin prisa, sin emociones innecesarias. Hoy, al volver del trabajo sobre las 7:30, he encontrado en mi casa a una persona ajena. Lucía señaló a Silvia. Esta mujer, Silvia Romero, la amante de mi marido, estaba metiendo mis pertenencias en una maleta sin mi conocimiento ni consentimiento. Antes de su llegada, no he tocado la maleta ni me he acercado a ella. Mi hija, Sofía, ha sido testigo de cómo la señora Romero metía en la maleta una bolsita con una sustancia presuntamente ilegal. Garrido escuchó sin interrumpir. Luego asintió brevemente. ¿Quién más se encuentra en el piso? Mi marido, Carlos Vargas. Lucía no se giró, simplemente lo nombró. Está en la habitación. ¿Pido a todos los presentes que pasen al salón? Silvia se movió primero, con calma, la espalda recta, con la actitud de quien no tiene nada que ocultar. Pero Lucía notó que sus dedos se crisparon ligeramente y que no apartó las manos de la maleta de inmediato. Fijó la mirada en ella una fracción de segundo, como si mentalmente estuviera calculando si le daría tiempo a hacer algo. No le daría tiempo. Garrido también se dio cuenta. No toque nada, repitió con calma. Y Silvia retiró las manos. En el salón, el espacio se hizo pequeño. Carlos estaba sentado en el borde del sofá, encorvado, con el aspecto de alguien a quien han pillado en algo vergonzoso y que aún no ha decidido si confesar o negar. Silvia se colocó junto a la ventana. Lucía se quedó de pie en la entrada, Sofía a su lado, pegando silenciosamente su hombro al de su madre. Laura se sentó en una silla junto a la pared, discreta, invisible, como alguien que no ha venido a hablar, sino a observar. El agente joven abrió su blog. Empecemos por identificar a todo el mundo. Garrido miró a Silvia. Sus datos. Silvia Romero, 35 años. Su voz era firme, casi aburrida. ¿Dirección? Silvia dio una dirección, otro barrio de la ciudad. Es decir, que no está empadronada ni reside aquí. Una pausa, corta pero perceptible. Estoy aquí con Carlos. Él me ha invitado. ¿Tiene llaves del piso? Carlos abrió la puerta. Entonces, no tiene llaves. Garrido no lo dijo como una pregunta, sino como una constatación, y se giró hacia Carlos. ¿Confirma usted que dio permiso a esta mujer para estar en el piso? Carlos levantó la cabeza. Parecía como si hubiera pasado la última hora, esperando una conversación completamente diferente, una en la que no había policía. Pues sí. ¿Está conmigo? El piso está a nombre de su mujer, no suyo. Pero yo vivo aquí. Tengo derecho. Esa es otra cuestión, lo interrumpió Garrido, sin brusquedad, pero con firmeza. De momento, tomamos nota. El piso está registrado a nombre de Lucía Fuentes. La ciudadana Romero no está empadronada aquí, no tiene llaves. Obtuvo el acceso a través del ciudadano Vargas, se volvió de nuevo hacia Lucía. Usted informó por teléfono de la sospecha de que se habían colocado sustancias ilegales. Explíquese con más detalle. Cuando volví a casa, mi hija me dijo que vio cómo la señora Romero sacaba de su bolso una bolsita transparente con un polvo blanco y la escondía bajo la ropa en la maleta. Y, al hacerlo, le dijo a mi marido lo siguiente. Lucía hizo una pausa. Que lo encuentren y desaparecerá por sí sola. Ni juicios ni pensión alimenticia. Después de que mi hija me contara esto, les llamé inmediatamente. Avisé a una testigo, señaló a Laura, y puse a grabar un vídeo. No he tocado la maleta en ningún momento. ¿Tiene la grabación? Sí. Lucía le tendió el móvil. Ahí se ve que entro en el pasillo, la maleta está abierta, la señora Romero está al lado, yo no toco ni la tapa ni el contenido. Garrido vio la grabación en silencio. Le pasó el móvil a la agente joven, que empezó a anotarlo en el atestado. Necesitamos testigos, le dijo Garrido a su compañero. Sal al rellano y llama a un par de vecinos. Mientras su compañero estaba fuera, en el salón reinaba el silencio. Silvia permanecía junto a la ventana con cara de piedra, pero Lucía vio que de vez en cuando miraba a Carlos, brevemente, con exigencia, como diciendo, aguanta, no hables. Carlos miraba al suelo. Laura sacó su móvil y, sin hacer ruido, empezó su propia grabación, sin ostentación, simplemente para registrar el ambiente general de la habitación. Lucía se dio cuenta y le hizo un gesto casi imperceptible de asentimiento a su amiga. Unos minutos después, el compañero volvió con dos vecinos, una mujer mayor del tercer piso y un joven del piso de enfrente, que por su aspecto acababa de ser interrumpido en plena cena. Les explicaron su papel como testigos y les pidieron que firmaran. Ambos aceptaron, con curiosidad, pero sin hacer preguntas. Procedemos a la inspección de la maleta, anunció Garrido. La maleta pertenece a la denunciante, ¿correcto? Sí, dijo Lucía.
¿La ropa que hay dentro es suya? Mía. Yo no la he metido, la ha metido la señora Romero. En mi ausencia. Garrido se puso guantes. El agente joven se colocó a su lado con el bloc, los testigos a cada lado a una distancia prudencial. Abrieron la maleta. Encima había jerseys, doblados con esmero, casi con mimo, justo como se doblan las cosas cuando se quiere que parezca natural. Garrido, metódicamente, sin prisa, empezó a revisar el contenido, capa por capa, en silencio. En el salón no se oía nada más que el roce de la tela y el leve crujido del parqué bajo los pies de los testigos. Encontraron la bolsita en la tercera capa, debajo de una pila de ropa, pegada a la pared lateral de la maleta. Transparente, sellada, del tamaño de la palma de una mano. Dentro, una sustancia blanca. Registrado, le dijo Garrido a su compañero. Sacaron la bolsita con unas pinzas, la metieron en una bolsa especial de pruebas, la precintaron, escribieron la fecha, la hora y la dirección. Los testigos firmaron. El agente joven lo anotó todo en el atestado. Haga constar en el atestado, dijo Lucía con calma, que la denunciante no tocó la maleta antes de la llegada de la patrulla, hecho que confirman la grabación de video y el testimonio de la testigo. Garrido la miró, no con sorpresa, sino con ese respeto profesional que se siente hacia las personas que saben lo que necesitan. Quedará reflejado, dijo. Silvia, que había estado todo el tiempo junto a la ventana, de repente soltó el aire bruscamente. Lo ha puesto ella, dijo en voz alta. Yo solo estaba metiendo la ropa, como me pidió Carlos. No tengo ni idea de qué es esa bolsita. A lo mejor llevaba ahí mucho tiempo. Garrido se giró hacia ella lentamente. ¿Así que afirma que usted no colocó ese objeto en la maleta? Por supuesto. ¿Y que antes de la inspección, ese objeto ya se encontraba en la maleta? No sé cuándo llegó ahí. Es decir, que admite la posibilidad de que estuviera ahí antes de su llegada. Silvia titubeó un segundo. Se dio cuenta de la trampa. Si decía que sí, significaba que la sustancia estaba en la maleta cuando Lucía no estaba en casa, es decir, cuando solo ella tenía acceso. Si decía que no, significaba que sabía que antes de su llegada no estaba allí, lo que implicaba que conocía su aparición. No lo se repitió, pero ya sin la misma seguridad. Carlos, en el sofá, murmuró algo ininteligible. Garrido lo miró. ¿Quiere decir algo? No dijo Carlos, mirando al suelo. Nada. Entonces, les ruego a usted y a la ciudadana Romero que presten declaración por escrito. Garrido le hizo un gesto a su compañero. Los formularios escribieron sus declaraciones por separado, cada uno en un rincón de la habitación. Silvia escribía rápido, con fuerza, como si estuviera enfadada con el papel. Carlos, despacio, parando varias veces, mordisqueando el capuchón del bolígrafo. Lucía dio su declaración verbalmente, para que fuera transcrita. El compañero la anotó en el atestado palabra por palabra. Habló con firmeza, sin sentimentalismos. ¿A qué hora volvió? ¿Qué vio? ¿Qué le dijo su hija? ¿Qué acciones tomó? ¿Qué no tocó? Ni una palabra de más, ni una acusación que no pudiera demostrar. Laura también declaró. Había acudido a la llamada de su amiga. Entró en el portal al mismo tiempo que la patrulla. Vio la maleta abierta y que Lucía no la había tocado desde que ella llegó. Sus datos también quedarán registrados, le dijo el agente a Laura. Y ella dictó sus datos del DNI con calma, como alguien que no tiene nada que ocultar. Para cuando todas las declaraciones estuvieron escritas y firmadas, fuera ya era noche cerrada. Las farolas del patio iluminaban el salón. Sofía se había quedado dormida en un sillón, sentada, con las rodillas pegadas al pecho, y nadie se atrevió a despertarla. Ni siquiera Silvia, que la miró varias veces con esa expresión particular de quien empieza a darse cuenta de que un pequeño testigo no deseado se ha convertido en un gran problema. Garrido guardó los documentos en una carpeta y miró a Silvia. Se abrirá una investigación por el hallazgo de la sustancia. En el marco de la misma se determinará el origen del objeto. Recomiendo a todos los implicados que no abandonen la ciudad y que estén localizables. ¿Qué investigación? Silvia se enderezó. Yo no he hecho nada. Ni siquiera saben qué hay en esa bolsita. Precisamente para eso se realiza un análisis forense, dijo Garrido, sin entonación. Hasta que no tengamos los resultados, se considerarán todas las hipótesis. Se volvió hacia Lucía. Respecto a la presencia de una persona ajena en su domicilio, también redactaremos un informe. Le recomiendo que contacte con un abogado. Ya estoy en ello, dijo Lucía. Cuando la patrulla se fue, llevándose el sobre precintado y los atestados, en el piso quedó un silencio de otro tipo. No tenso como antes, sino opresivo.
Silvia estaba de pie en medio del salón, mirando a Lucía como si la viera de verdad por primera vez. ¿Crees que has hecho lo correcto?, dijo finalmente en voz baja, casi sin expresión. Sí, he hecho lo correcto, respondió Lucía. Esto no ha terminado. No coincidió Lucía. No ha terminado. Pero el primer paso ya lo he dado yo. Se acercó al sillón, despertó con cuidado a Sofía y la tomó de la mano. Vamos, cariño, le dijo a su hija. Hoy duermes en casa de la tía Laura. Y salieron del salón sin mirar atrás. Laura caminaba a su lado, hombro con hombro. A sus espaldas quedaron Carlos, que no levantó la vista, y Silvia, que por primera vez en toda la tarde no sabía qué hacer. La noche en casa de Laura transcurrió casi en vela. Sofía se durmió enseguida. El cuerpo de un niño se impone, incluso cuando el mundo de los adultos se desmorona. Pero Lucía se quedó en la cocina de su amiga hasta las 2 de la madrugada, con la vista fija en un punto del mantel de cuadros. Laura no la tosigó a preguntas. Simplemente se sentó a su lado, sirviéndole té de vez en cuando. Así es como saben callar las personas muy cercanas, las que entienden que en ese momento las palabras sobran. Fue la propia Lucía quien empezó a hablar. No de inmediato. Primero miró largo rato el mantel y luego dijo en voz baja. Pensaba que lo peor era enterarme de lo de Silvia, que me engañaba, que todo este tiempo he vivido junto a alguien que no me veía. Hizo una pausa. Resulta que no era así. Lo peor es que él estuvo de acuerdo, que asintió cuando ella se lo propuso. Laura no respondió, solo le acarició el hombro. A la mañana siguiente, mientras Sofía desayunaba gachas de avena y veía dibujos en la tablet, Lucía llamó a un despacho de abogados. El número se lo había dado Laura. Ella, como contable, trataba con distintos profesionales y conocía a la gente adecuada. La abogada, Irene Vidal, tenía un hueco ese mismo día a las 12. Irene llevaba 10 años ejerciendo, especializada en Derecho de Familia y Defensa Penal. Una combinación poco común, pero justo lo que Lucía necesitaba ahora. 36 años, pelo corto, gafas de montura fina, un traje de chaqueta sin detalles superfluos. Escuchó a Lucía con atención, sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno. Cuando Lucía terminó, Irene dejó el bolígrafo. Actuó usted correctamente, dijo sin preámbulos. La llamada inmediata a la policía, la grabación de video previa a la inspección, la testigo que puede confirmar que no tocó la maleta. Es una posición sólida. Pero Sofía es la única que vio cómo Silvia metía la bolsita. Eso no es una debilidad, dijo Irene. Es una cuestión aparte que hay que gestionar bien. La declaración de un menor en casos como este es un asunto delicado. Lucía lo entendía por instinto. Irene se lo explicó legalmente. A Sofía no se la podía interrogar como a un testigo adulto. El procedimiento era diferente, más suave, con la participación de un especialista. Pero el simple hecho de que fuera Sofía quien alertara a su madre sobre la trampa y que lo hiciera antes de que nadie pudiera explicarle lo que estaba pasando, ya estaba recogido en el atestado, y eso era importante. Una niña de 9 años no podía saber qué significaba una bolsita transparente con polvo blanco, dijo Irene. Describió lo que vio. La señora sacó una bolsita y la escondió bajo la ropa. Y cito las palabras que escuchó. No es una interpretación, es una observación. Y así es como lo vamos a plantear. Llegaron a un acuerdo. Irene se haría cargo del caso. 2 frentes, familia y penal. En lo familiar, divorcio, pensión alimenticia, determinación de la custodia de Sofía a favor de la madre. En lo penal, la defensa de Lucía ante cualquier intento de responsabilizarla por la sustancia encontrada y, en paralelo, la recopilación de pruebas contra Silvia. Esperaremos los resultados del análisis forense, dijo Irene. Pero empezamos a construir la estrategia desde ya. Al día siguiente, viernes, Irene Vidal contactó con el inspector al que habían asignado el caso. Lucía no estuvo presente en la conversación, pero Irene se la resumió por la tarde, de forma breve y concisa. Quieren hablar con Sofía, de manera informal, con un psicólogo. No es un interrogatorio, es una conversación. He insistido en estar presente. Lo hemos fijado para el lunes. Lucía asintió. Está preparada. Está más preparada que muchos adultos que he visto sentados en esa silla, dijo Irene, y en su voz, por primera vez, hubo un atisbo de calidez. El domingo por la tarde, Lucía habló con su hija. No ensayaron respuestas, no le explicó qué debía decir, simplemente se sentó a su lado en la cama y Sofía, mientras hojeaba un libro, preguntó de repente: «Mamá, ¿mañana tengo que contar lo que vi?» «Sí, solo lo que viste tú. No hace falta inventar nada». «Vale. ¿Solo lo que pasó?» Sofía asintió, cerró el libro. «Lo recuerdo perfectamente», dijo. «No me lo he inventado». «Lo sé», dijo Lucía.
El lunes por la mañana, la conversación con Sofía tuvo lugar en una sala que los psicólogos llaman amigable. Sillones cómodos, colores neutros, sin mesas con carpetas ni luz de oficina. La especialista, una mujer joven de voz suave, habló con la niña como si estuvieran charlando, sin la rigidez de un interrogatorio. Irene se sentó en un rincón, en silencio. Lucía esperó en el pasillo. La conversación duró unos 40 minutos. Cuando Sofía salió, lo primero que preguntó fue si podía comprar un zumo de la máquina expendedora junto al ascensor. Lucía le dio una moneda y la vio caminar por el pasillo. La espalda recta, el paso tranquilo, y pensó que tenía una hija muy fuerte. No sabía de dónde sacaba esa fortaleza. Quizá ocurre así cuando un niño aprende desde pequeño a entender lo que los adultos prefieren ignorar. Irene salió detrás y le dijo en voz baja: ¿Ha ido bien? Lo ha descrito todo de forma secuencial, sin contradicciones. Ya está registrado. La niña observó una acción, describió un objeto y reprodujo las palabras que escuchó en ese momento. El punto clave es que no sabía ni podía entender el significado de lo que estaba pasando. Simplemente describió un hecho. Eso juega a nuestro favor. Mientras tanto, Carlos, que se había quedado en el piso con Silvia, empezaba a comprender que la situación se había salido del marco en el que él había encajado. Contaba con un escenario simple. Lucía se asustaría. Se iría. El problema del piso se resolvería discretamente, sin escándalos. Silvia lo había convencido de que sería lo mejor para todos, rápido y sin juicios, y él le creyó. Siempre creía a quienes hablaban con seguridad. Era su principal defecto, mucho más destructivo que su cobardía. Pero ahora había policía, un atestado, un sobre precintado con una bolsita, un análisis forense y una abogada a la que no había visto, pero a la que ya temía. Y, lo más importante, estaba su hija de 9 años, que se sentaba con un inspector y contaba exactamente lo que había visto. Llamó a Lucía el martes por la mañana. Ella contestó. Lucía, empezó él, con esa voz de quien quiere parecer tranquilo, pero por dentro todo se desmorona. Tenemos que hablar. Sin abogados, todas las conversaciones a través de mi abogada, dijo Lucía. Lucía, espera. Quería decir que... Se calló unos segundos. Esto ha ido demasiado lejos. No pensé que acabaría así. ¿Qué es lo que no pensaste? Exactamente, preguntó ella con voz neutra. ¿Que llamaría a la policía o que Sofía lo vería? No respondió. Carlos dijo Lucía, y en su voz no había rabia, solo cansancio y esa claridad particular que llega cuando una persona haya tomado una decisión y no necesita confirmaciones. Podrías haberla detenido. En cualquier momento antes de que metiera esa bolsita, podrías haber dicho, no, no lo hiciste. Colgó. Silvia, por su parte, estaba construyendo su propia línea de defensa. Estaba convencida. La niña es pequeña, su testimonio es inestable. Un abogado demostraría que se confundió o que lo imaginó. La testigo, la amiga de Lucía, es una parte interesada. La grabación de video solo muestra que Silvia estaba junto a la maleta, no que metiera algo dentro. Por lo tanto, no hay pruebas directas. Por lo tanto, se podía aguantar. Pero Silvia no tuvo en cuenta una cosa. Era una persona que pensaba rápido, pero hablaba aún más rápido. Y en los días que habían pasado, ya había dicho más de la cuenta en varias ocasiones. El viernes por la tarde, cuando la policía ya se había ido, le escribió a Lucía por WhatsApp un mensaje corto, enviado seguramente en un momento en que la furia se impuso al cálculo. ¿Creías que eras la más lista? Dije que os iríais, y os iréis. La bolsita es solo el principio. Lucía leyó el mensaje, hizo una captura de pantalla con la hora, la fecha y el nombre del remitente y se la reenvió a Irene. Irene la llamó 10 minutos después. Esto es muy importante. Escribe la bolsita, es decir, sabe de qué objeto concreto se trata, pero según su versión no tenía ni idea de qué era ni de dónde había salido. ¿Es una contradicción directa? ¿Lo guardamos? Ya lo he hecho, dijo Lucía. Bien, no respondas más a sus mensajes. Deja que escriba. Cada palabra que diga juega en su contra. Paralelamente, la historia con Carlos se desarrollaba. Declaró ante el inspector el jueves y, por lo que se supo después, sus declaraciones no destacaron ni por su coherencia ni por su convicción. Primero afirmó que Silvia solo ayudaba a meter la ropa y que no tocó la maleta sin su permiso. Luego, cuando le recordaron que sus propias palabras contradecían eso, se corrigió. No estuvo pendiente de cada uno de sus movimientos. Después añadió que quizá ella metió algo, pero él no pensó que fuera serio. El inspector registró las 3 versiones de una misma persona sobre un mismo suceso. No es confusión.
Es una mentira desmoronándose. Silvia se enteró de esto el viernes por la noche. Carlos se lo contó él mismo, seguramente esperando su apoyo. En lugar de eso, ella estalló. Los vecinos oyeron los gritos a través de la pared. Esto se supo más tarde porque la vecina del tercero, la misma que había sido testigo en la inspección de la maleta, se lo mencionó al policía de barrio en una conversación casual. El policía tomó nota. Al final de la primera semana, desde aquella tarde de septiembre, el panorama empezaba a aclararse. No a favor de Silvia. Su versión no sabía nada, solo metía la ropa, se agrietaba por todas partes. La contradicción en las declaraciones de Carlos. Su propio mensaje de WhatsApp mencionando la bolsita. El relato coherente de Sofía, registrado por un especialista. Las acciones inmediatas de Lucía, que no tocó la maleta ni una sola vez y siguió el procedimiento desde el primer minuto. Silvia había construido una trampa que se cerró, pero no donde ella esperaba. Lucía se enteró de los resultados de la primera semana por Irene el sábado por la mañana. La llamó y se lo contó de forma breve, sin rodeos. El análisis forense ha llegado antes de lo esperado. Se confirma que la sustancia es ilegal. La investigación preliminar pasa a ser una instrucción formal. El estatus de Romero cambia. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucía. Significa que ya no es una simple testigo en un conflicto. Ahora le van a pedir cuentas de otra manera. Lucía colgó el teléfono. Sofía, en la habitación de al lado, en casa de Laura, estaba dibujando algo. Se oía el roce del lápiz sobre el papel. Fuera brillaba un sol tardío de septiembre, amarillo y un poco triste, como el último calor antes del largo frío. Lucía pensó en Silvia, no con rabia. La rabia se había ido a alguna parte aquella noche mientras se sentaba frente a un té ya frío. Solo quedaba una comprensión sobria, casi tranquila. Aquella mujer estaba tan segura de la debilidad ajena que no se preparó en absoluto para la fortaleza ajena. Y Lucía resultó ser más fuerte de lo que Silvia podría haber imaginado. La segunda semana comenzó con Silvia Romero llamando a Carlos el domingo por la mañana y hablando con él durante 40 minutos. Más tarde, Carlos no podía recordar exactamente qué le dijo. Ocurre así cuando escuchas a alguien que te persuade, te amenaza y te exige todo a la vez, y las tres cosas suenan con la misma voz, sin pausas. Solo recordaba el mensaje general, mantener la versión, no cambiar la declaración, decirle al inspector que la bolsita podría haber estado allí desde hacía tiempo, que Silvia no la tocó, que Sofía era pequeña y podría haberse confundido. Si él se rompía ahora, ella no se lo perdonaría, nunca. Carlos escuchaba y callaba. Ese era otro de sus rasgos. Callar cuando había que hablar y hablar cuando había que callar. Después de la llamada, se quedó sentado un buen rato en la cocina, mirando por la ventana. En el patio había ruido. Unos niños jugaban al fútbol en el asfalto. El perro de un vecino les ladraba. ¿Pasó un coche? La vida normal. Que no sabía que él estaba allí sentado intentando decidir de qué lado ponerse. No por una cuestión de conciencia. Con eso tenía problemas desde mucho antes de esta historia. Era por miedo. Tenía miedo de Silvia. Tenía miedo del inspector y de la abogada Irene Vidal, a la que había visto de pasada en el pasillo del despacho, y que lo miró como si ya lo supiera todo sobre él, incluso lo que él mismo aún no admitía. Pero sobre todo tenía miedo de mirar a Sofía a los ojos. No porque su hija fuera a hacer o decir algo más. Ya había dicho lo que vio, y eso no se podía cambiar. Tenía miedo de su mirada. De esa mirada con la que lo observó la noche en que llegó la policía. Sin lágrimas, sin gritos, simplemente mirando como se mira a un desconocido que se ve por primera vez y no se está seguro de si se puede confiar en él. Esa mirada no se le iba de la cabeza, ni de noche ni de día. El lunes, Silvia acudió a una segunda entrevista con el inspector, ya con un abogado que había contratado durante el fin de semana. El abogado era de los que aceptan cualquier caso si se paga por adelantado, y basó su defensa en el único material disponible, las dudas. La declaración de una niña no es fiable debido a su edad. La testigo es amiga de la denunciante, por lo tanto, es una parte interesada. La grabación de video solo registra la situación general, no una acción concreta. La sustancia pudo haber llegado a la maleta de cualquier manera, incluso podría haber pertenecido a la propia Lucía. El inspector escuchaba, asentía, tomaba notas, y luego puso sobre la mesa una hoja impresa, la captura de pantalla de la conversación de WhatsApp. El mensaje de Silvia a Lucía, enviado el viernes por la tarde, horas después de que se fuera la policía. ¿Creías que eras la más lista? Dije que os iríais, y os iréis. La bolsita es solo el principio. El abogado de Silvia lo leyó. Guardó silencio. Esto se puede interpretar de muchas maneras, dijo con cautela. La palabra bolsita, dijo el inspector con calma,
Se utiliza exactamente en el contexto en que figura en el expediente. Su clienta afirmó en su declaración que no sabía nada de la bolsita y que no entendía de qué se trataba. Este mensaje contradice esa declaración. Silvia estaba sentada muy recta, con el rostro impasible, pero sus dedos sobre las rodillas estaban demasiado quietos. Así sujetan las manos las personas que hacen un esfuerzo sobrehumano para no delatar su tensión con un gesto. Quería decir otra cosa, dijo. Oí lo de la bolsita por Carlos. Me lo contó después de que se fuera la policía. Así que se enteró de la bolsita por su pareja, aclaró el inspector. ¿Y no por observación propia? Sí. Entonces, aclaré qué le contó exactamente el señor Vargas. Una pausa, demasiado larga, para alguien que simplemente reproduce lo que ha oído. Que la policía encontró una especie de bolsita en la maleta. ¿La llamó exactamente bolsita? Bueno, más o menos. En el atestado redactado por el agente Garrido, el objeto figura como bolsa de polímero. Son formulaciones diferentes. ¿De dónde surgió en su mensaje precisamente la palabra bolsita? Silvia abrió la boca y la volvió a cerrar. El abogado le puso una mano en el antebrazo. Una señal discreta. Calla. Reflexionaremos sobre esta cuestión y daremos una respuesta por escrito, dijo. El inspector asintió y tomó una nota. Después de esa entrevista, Silvia salió al pasillo y lo primero que hizo fue llamar a Carlos. Lucía se enteró de esa llamada más tarde. Carlos se lo contó él mismo, después de haber tomado la decisión que le costó mucho, pero que quizá lo salvó de algo peor. El miércoles de la tercera semana, desde aquella tarde de septiembre, Carlos Vargas se presentó ante el inspector sin previo aviso, sin abogado, solo. Se sentó en la silla de enfrente, puso las manos sobre la mesa y dijo: «Quiero cambiar mi declaración». El inspector activó la grabadora y le advirtió de las consecuencias de prestar falso testimonio. Carlos asintió mecánicamente a cada punto, como alguien que ya ha tomado una decisión y ahora simplemente la ejecuta paso a paso. Silvia Romero trajo la bolsita consigo, dijo. La vi en su bolso antes de que entráramos en el piso. Dijo que era para asegurar el tiro. Que si Lucía la encontraba, se asustaría y se iría por las buenas, sin juicios. O, si no la encontraba ahora, ya la encontrarían más tarde, en las circunstancias adecuadas. Hizo una pausa. Le pregunté, ¿y si es algo serio? Me dijo, no es asunto tuyo, lo importante es que el piso se quede para nosotros, y yo acepté. No debería haber aceptado, pero lo hice. El inspector escribía, sin prisas, sin hacer comentarios. ¿Por qué cambia su declaración ahora?, preguntó cuando Carlos se calló. Carlos miró a un lado, luego giró la cabeza y le dijo al inspector, porque mi hija se sentó aquí con usted y contó lo que vio, y yo todo este tiempo he estado intentando que sus palabras no valieran nada. Soltó el aire. No puedo vivir con eso. Esa fue probablemente la única frase sincera que pronunció en las últimas semanas. Irene Vidal se enteró de la nueva declaración de Carlos esa misma noche. El inspector se lo comunicó como abogada de la denunciante. Llamó a Lucía de inmediato. Ha declarado contra Silvia, ha confirmado que ella trajo la sustancia a propósito para tenderle una trampa y que él lo sabía de antemano. Lucía guardó silencio unos segundos. ¿Él entiende lo que eso significa para él? Sí. También será considerado como persona conocedora de la preparación de un delito. No saldrá indemne, pero su testimonio cambia sustancialmente el panorama para Silvia. Bien, dijo Lucía. Y nada más. No sintió ni triunfo ni alivio. No en ese momento. Fue algo diferente, difícil de describir. La sensación de que una máquina grande y pesada que avanzaba directamente hacia ella, por fin empezaba a frenar. Aún no se había detenido, pero estaba frenando. Silvia se enteró de la declaración de Carlos el jueves. Lo que sucedió a continuación, Lucía lo describiría más tarde como el momento en que una persona pierde lo último que la mantenía dentro de unos límites. Silvia llamó a Lucía. No le escribió, la llamó, a las 10:30 de la noche. Lucía tardó en contestar, lo justo para activar la grabación. «Escúchame con atención», dijo Silvia. Su voz era firme, pero bajo esa firmeza zumbaba algo, como un cable bajo tensión. ¿Crees que has ganado? No has ganado nada. Carlos se ha roto porque siempre has sido un cobarde. Pero eso no cambia lo que yo sé de ti. ¿Qué sabes exactamente de mí?, preguntó Lucía con calma. Sé que no tienes nada más que este piso y ese trabajo en el salón. Sé que te aferrabas a él porque tenías miedo de quedarte sola. Y sé que pensabas que nadie encontraría la bolsita a tiempo. Pensabas que te daría tiempo a irte en silencio y que nadie demostraría nada. Una pausa, no dijo Lucía.
Eras tú la que pensaba que nadie encontraría la bolsita a tiempo, no yo. El silencio al otro lado fue muy elocuente. Acabas de decir más que suficiente, añadió Lucía. Buenas noches. Colgó e inmediatamente reenvió la grabación a Irene con un mensaje corto. Ha llamado. Adjunto grabación. Irene respondió en 3 minutos. Perfecto. Acaba de hacer parte de nuestro trabajo por nosotros. En esa llamada, Silvia pronunció una frase que, junto con los mensajes y la declaración de Carlos, construía una imagen muy clara. Sabía de la bolsita, lo sabía de antemano y estaba segura de que no sería encontrada a tiempo. Es decir, contaba con un escenario de descubrimiento diferente al que se produjo. Para el inspector no fue un simple lapsus, fue otro ladrillo en el muro de pruebas. El viernes por la mañana, Silvia fue citada de nuevo. Esta vez, la entrevista fue más dura, más corta, y terminó con algo que no esperaba. Se le comunicó oficialmente su condición de investigada. El abogado decía algo sobre procedimientos y derechos. Ella sentía, pero su rostro era el de alguien que siente que la tierra se abre bajo sus pies y no tiene a qué agarrarse. No la detuvieron. La medida cautelar por el momento no incluía la prisión preventiva, pero le confiscaron el móvil para examinar sus comunicaciones y le impusieron la obligación de no abandonar la ciudad. Lucía se enteró por Irene ese mismo día, sobre el mediodía. Condición de investigada por un presunto delito de tenencia y tráfico de sustancias estupefacientes con la intención de causar un perjuicio, dijo Irene de forma concisa. No es el final, pero es un giro muy serio. El caso ha tomado el rumbo que debía. Lucía estaba sentada en una cafetería cerca del salón. Había vuelto al trabajo hacía 3 días, porque la vida no se detiene, las clientas tienen cita, y hay que ganar dinero, independientemente de lo que pase en casa. Sus compañeras no preguntaban nada. Ella no contaba, y a las preguntas respondía brevemente. Asuntos familiares. Con eso bastaba. Terminó su café y miró por la ventana. Por la calle pasaba una mujer con un cochecito de bebé. 2 escolares iban en bicicleta. En la esquina, una mujer vendía flores. Septiembre llegaba a su fin. El aire se había vuelto más fresco, pero el sol aún calentaba, y las hojas de los árboles no estaban amarillas. Solo empezaban a cambiar de color, aún se mantenían verdes con un ligero tono rojizo en los bordes. Lucía pensó que así era como se veía su vida ahora. Aún no era nueva, pero ya estaba cambiando. Aún no había soltado el pasado, pero ya no se aferraba a él. Pagó el café, salió a la calle y volvió al salón. En media hora, una clienta, una manicura, una conversación sobre nada importante. Por la tarde, Sofía, a la que tenía que recoger de casa de Laura y llevar a su piso, al que Silvia ya no entraría. Había cambiado las cerraduras al volver a casa. Fue la primera decisión que tomó, ya no por miedo, sino simplemente porque era lo correcto. Porque el piso era suyo, porque Sofía necesitaba un hogar, porque una nueva vida no empieza con grandes palabras, sino con acciones concretas. Cambiar las cerraduras, llamar a un abogado, volver al trabajo, un té caliente por la tarde en lugar de frío. El sábado por la noche estaba con Sofía en la cocina, ya en su piso, en su cocina, con las llaves nuevas en el gancho junto a la puerta. Sofía dibujaba algo con lápices de colores. En el fuego se calentaba la sopa. Olía a hogar. Mamá, dijo Sofía, sin levantar la vista del dibujo. ¿Papá ya no va a venir nunca más? Lucía guardó silencio. Luego respondió. Eso dependerá de muchas cosas. Pero lo verás, cuando todo se arregle como es debido. Sofía asintió. Cogió otro lápiz. Vale, dijo, y siguió dibujando. Lucía miró a su hija y pensó que era precisamente eso, la sopa en el fuego, los lápices, un asentimiento en lugar de lágrimas, por lo que había valido la pena no romperse aquella tarde. Cuando Silvia estaba de pie sobre la maleta abierta, absolutamente segura de su victoria, Silvia no había calculado mal los detalles. Había calculado mal lo más importante, la persona. Octubre llegó de golpe. En un solo día cambió la temperatura, el color del cielo y el olor del aire. Por la mañana aún parecía que el verano no se había ido del todo, pero a mediodía ya estaba claro que sí. Las hojas de los árboles del patio se volvieron de un rojo intenso. Por las mañanas, Sofía se ponía una chaqueta, y cada vez que Lucía le abrochaba los botones, pensaba, ya es otoño. Presentó la demanda de divorcio la primera semana de octubre. Irene Vidal preparó los documentos de forma rápida y precisa, sin palabras de más, sin sentimentalismos, con esa eficiencia profesional que en los momentos difíciles se valora más que cualquier compasión. Junto con la demanda de divorcio iba la solicitud para fijar la residencia de Sofía con la madre y la reclamación de la pensión alimenticia. 3 frentes, cada uno medido y justificado. Carlos no se opuso, no porque se hubiera vuelto mejor persona,
Simplemente ya entendía que no le quedaba margen de maniobra. Su declaración contra Silvia se convirtió en su propia sentencia en el juzgado de familia. Un hombre que sabía que se estaba preparando una trampa contra su propia esposa y no la detuvo, no podía aspirar al papel de padre responsable. Irene utilizó este argumento con precisión y sin presiones indebidas. Simplemente expuso los hechos que hablaban por sí solos. La primera vista del juicio de familia tuvo lugar a mediados de octubre. Lucía estaba sentada a la mesa junto a Irene, con la vista al frente. Carlos estaba enfrente, con otro abogado que había encontrado en el último momento. No se miraron. 10 años de matrimonio y ahora 2 mesas, 2 abogados, una jueza entre ellos. La jueza era una mujer de mediana edad, con un rostro atento y la costumbre de hacer preguntas cortas pero imposibles de eludir. Se había estudiado el caso de antemano. Se notaba en cómo formulaba las preguntas, sin pedir detalles que ya conocía. Señor Vargas dijo, mirando a Carlos, ¿se opone a que se fije la residencia de su hija con la madre? No me opongo, dijo él en voz baja. ¿Y a las obligaciones de la pensión alimenticia? Estoy dispuesto a pagar. El abogado de Carlos le susurró algo brevemente, pero él negó con la cabeza. Al parecer, ya no tenía sentido regatear. La vista duró menos de 2 horas. Rápido para un juicio de familia. Irene explicó después que, cuando una de las partes no se opone y las pruebas sobre los hechos sustanciales ya están reunidas, no hay motivo para alargar el proceso. La decisión sobre la residencia de Sofía fue a favor de la madre. La pensión, el 25% de los ingresos de Carlos mensualmente, con una cantidad mínima fijada en caso de que sus ingresos fueran inestables. El divorcio se formalizó en la misma sesión, de mutuo acuerdo, sin más audiencias. Lucía salió del juzgado a la 1:30. Irene caminaba a su lado. ¿Ya está?, preguntó Lucía. La parte de familia, sí. La penal continúa. El proceso penal contra Silvia Romero seguía su curso. Más pesado, más largo, con más pasos procesales. Los análisis forenses hacía tiempo que lo habían confirmado. Las huellas dactilares en la bolsa pertenecían a Silvia. La sustancia de la bolsita era ilegal. Su posesión y tráfico estaban penados por la ley. Su origen se estaba investigando por separado. El inspector trabajaba en esa línea, solicitando datos, examinando las conversaciones del móvil confiscado de Silvia. Lo que encontraron en el móvil fue, quizás, el giro más inesperado de toda esta historia. Entre las conversaciones se encontró una cadena de mensajes de hacía 2 semanas, unos días antes de aquella tarde de septiembre. Silvia se escribía con una persona guardada en sus contactos como Timur. El contenido de la conversación fue descrito por el inspector en los documentos de forma seca y procesal, pero el significado era transparente. Silvia preguntaba cómo funcionaba eso y qué pasaría si lo encontraban. Timur respondía, Silvia no había metido la bolsita en la maleta de forma impulsiva. Se había preparado, lo había pensado, se había asesorado. Esto cambiaba la calificación de un episodio casual a algo mucho más serio. El abogado de Silvia intentó construir una línea de defensa argumentando que su clienta no era consciente de las consecuencias y que actuó bajo la influencia de las emociones. El inspector adjuntó la conversación al expediente. Después de eso, hablar de la influencia de las emociones se volvió considerablemente más difícil. A principios de noviembre tuvo lugar la vista preliminar del caso penal. Irene estuvo presente como representante de la parte perjudicada. Lucía fue reconocida como víctima del intento de trampa. Silvia estaba sentada en el banquillo con su abogado, la espalda recta y el rostro de piedra, la misma postura que aquella tarde en el salón. Pero sus ojos eran diferentes, inseguros, huidizos. La acusación incluía varios cargos: tenencia y tráfico de sustancias estupefacientes, y dolo de causar un perjuicio utilizando dicha sustancia como instrumento de presión. Carlos, en el proceso penal, figuraba como persona conocedora de la preparación de un delito que no tomó medidas para evitarlo. Su declaración fue clave en el caso contra Silvia y, al mismo tiempo, lo dejó a él en una posición extremadamente vulnerable. La medida final que se tomaría contra él era una cuestión aparte, pero no cabía duda de que habría consecuencias. Lucía apenas habló en la vista preliminar. Irene lo llevó todo, con claridad, sin palabras de más. Lucía se sentó, escuchó y pensó en la extraña sensación que no la abandonaba. Ni alegría ni alivio en el sentido habitual. Algo parecido a salir de una larga y oscura habitación a la luz. No entiendes de inmediato lo que ha pasado, simplemente entrecierras los ojos y respiras. Después de la vista, en la calle, Irene dijo: el caso es sólido, la probabilidad de una sentencia condenatoria es alta, las penas y medidas concretas las decidirá el tribunal, pero la dirección es clara.
¿Cuánto tardará?, preguntó Lucía. Varios meses. Un juicio penal no es tan rápido como uno de familia, pero usted ya no corre peligro. Su posición está protegida. Lucía asintió. Se abrochó la chaqueta. En la calle hacía fresco. Se dirigió a la parada del autobús. Por el camino llamó a Sofía. La niña estaba en casa de Laura después del colegio, esperando a su madre. Llego pronto, dijo Lucía. ¿Has comido? La tía Laura ha hecho crepes. Qué bien. Esperam. La vida seguía. Parecía casi increíble que con todo lo que había pasado en el último mes y medio, la vida simplemente siguiera. Los crepes en casa de Laura, el trabajo en el salón, la cola en el supermercado, el despertador por la mañana. Pero quizá eso era precisamente la principal prueba de que lo había superado. No de forma heroica, sin dramatismos, simplemente lo había superado. A mediados de noviembre, Lucía cambió su horario de trabajo en el salón. Cogió un día más y negoció un pequeño aumento de su tarifa por hora. Necesitaba el dinero, la hipoteca, Sofía, los gastos corrientes. La pensión de Carlos llegó por primera vez a finales de octubre, puntualmente. No sabía qué le había obligado a pagar a tiempo. La vergüenza, el miedo a las consecuencias, o una tercera cosa. No pensó en ello. Simplemente vio el ingreso en su cuenta y transfirió la cantidad necesaria para los recibos de la casa. Laura Jiménez, para entonces, iba a su casa casi todas las semanas. No por lástima, sino porque Sofía le había cogido cariño y porque cenar las tres juntas era más divertido. Laura traía algo para el postre. Se sentaban en la cocina después de que Sofía se acostara y hablaban, no siempre de cosas importantes, más a menudo del trabajo, de anécdotas, de cosas sin importancia. Así es como se reconstruye la vida. No a través de grandes decisiones, sino de tardes normales en las que se puede hablar de nada. Una noche, ya a finales de noviembre, Sofía le trajo un dibujo a Lucía. «Es para ti», dijo. En la hoja había dibujado una casa, esquemática, como la dibujan los niños. Un cuadrado, un tejado triangular, ventanas con cortinas. Junto a la casa había dos figuras, una grande y una pequeña. La figura grande tenía el pelo castaño. Sofía lo había coloreado con un lápiz marrón con mucho esmero. Abajo, en mayúsculas, ponía «Estamos en casa». Lucía cogió el dibujo, lo miró y luego miró a su hija. «Gracias», dijo. Sofía asintió con aire serio, como alguien que ha cumplido una misión importante, y se fue a su habitación. Lucía colgó el dibujo en la pared, junto al horario de las actividades extraescolares de Sofía, allí donde se guardaba todo lo necesario y cotidiano. El proceso penal contra Silvia Romero concluyó en febrero del año siguiente. Lucía estaba sentada en la sala del tribunal junto a Irene. La sala era pequeña, impersonal, con ventanas altas y una bandera en una esquina. Silvia estaba en el banquillo de los acusados, con una chaqueta oscura, junto a su abogado. Durante toda la lectura, no se giró ni una sola vez hacia Lucía. El juez leía la sentencia con voz monótona, sin entonación. Así leen los documentos las personas que lo hacen todos los días y que hace tiempo que dejaron de poner nada personal en las palabras. Lucía escuchaba y oía cada palabra, pero las percibía como algo ajeno a ella, como si estuviera leyendo una historia de otra persona en la que por casualidad ella aparecía. La sentencia fue condenatoria. A Silvia Romero le impusieron 3 años de prisión, a cumplir en un centro penitenciario de régimen ordinario. Teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias, el dolo, la preparación previa confirmada por las conversaciones y el uso de una sustancia prohibida como instrumento para causar un daño intencionado, el tribunal no encontró motivos para una suspensión de la pena. En la sala se hizo el silencio. El abogado de Silvia anotó algo. Silvia no se movió, solo sus hombros cayeron unos centímetros. Apenas perceptible, como el de una persona que ha aguantado mucho tiempo y por fin se rinde. Irene se inclinó hacia Lucía y le dijo en voz baja: «Ya está, la sentencia será firme tras el plazo de apelación. Pero la decisión del tribunal está de nuestra parte». Lucía asintió. Se levantó, se abrochó la chaqueta y salió de la sala. En el pasillo hacía frío. Se detuvo junto a una ventana y miró a la calle. Un cielo gris de febrero, árboles desnudos, gente en la acera a la que no le importaba lo que acababa de sonar en la sala a su espalda. Irene salió detrás. «¿Cómo está?», preguntó. «Bien», dijo Lucía. Y era verdad. No era valentía, ni una máscara, simplemente la verdad. Salieron juntas del juzgado y, en la calle, Irene le estrechó la mano. Un apretón corto, firme, como se le da la mano a alguien que ha llegado hasta el final y no se ha roto por el camino.
Para entonces, Carlos vivía en un piso de alquiler de una habitación en otro barrio. Sofía lo veía una vez cada 2 semanas, según lo acordado. Los encuentros eran neutros. Él la recogía durante unas horas, iban a algún sitio y luego la traía de vuelta. Sofía no contaba los detalles de los encuentros, y Lucía no preguntaba. Eso también formaba parte de la nueva vida, no meterse donde no era necesario. En primavera, Sofía se apuntó a un taller de dibujo. Lo pidió ella misma después de que la profesora elogiara un dibujo suyo en clase. Lucía la apuntó. Los sábados iban en tranvía a la otra punta del barrio, y Sofía miraba por la ventana con esa expresión concentrada de las personas que tienen algo importante sucediendo en su interior. Un día, en el tranvía, Sofía preguntó: «Mamá, ¿no te arrepientes de que todo haya salido así?» Lucía pensó de verdad, no respondió de inmediato. No dijo: «Solo me arrepiento del tiempo que perdimos de mala manera. Pero eso ya pasó». Sofía volvió a mirar por la ventana. Tras el cristal se extendía la ciudad. Casas, árboles, con hojas nuevas, gente en las paradas. Vale, dijo. Entonces yo tampoco me arrepiento. El dibujo «Estamos en casa» seguía colgado en la pared, ya un poco descolorido por los bordes, pero Lucía no lo quitaba, no porque se le hubiera olvidado, sino porque cada vez que pasaba por delante, lo veía y pensaba: ¿esto es exactamente lo que importa? No la victoria sobre Silvia, ni la sentencia del tribunal, ni los papeles del divorcio firmados. A una persona no la rompen las circunstancias, la rompe la decisión de rendirse. Lucía no tomó esa decisión, y Sofía lo recordaría.